Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad nos encontramos una vez más en el curso de gramática con mi persona. Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer el siguiente tema. Y pues el tema que vamos a conocer es con referencia a las variaciones de la lengua. Dentro de las variaciones encontramos los siguientes puntos: el dialecto, el sociolecto, el tecnolecto, la norma, niveles de la lengua, la gramática, etc. Para lo cual te voy a pedir amablemente de que prestes bastante atención. No te olvides de tener a la mano un cuaderno, un lapicero, para que vayas tomando apuntes de los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, empezamos entonces. Empecemos hablando qué es el dialecto. Pues sabemos que el dialecto viene a ser una variación regional de una lengua debido a diversos factores. En esta ocasión también aplicaremos o también usaremos conceptos de tu módulo. Por ejemplo, en tu módulo dice: es una variante regional de una lengua general que difiere de ella en ciertos aspectos gramaticales, ya sea en el aspecto fonético, ya sea en el aspecto léxico, gramatical, etc. Además, que en tu módulo dice es con referencia a este punto. Hay lenguas que se hablan en distintos países como el árabe, el inglés, el español o el francés. En otros casos, aunque la lengua sea la misma, existen ciertas variaciones léxicas, fonéticas y sintácticas menores por motivos históricos o estrictamente evolucionados. Sin embargo, todos los hablantes se entienden entre sí. A ver, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Nosotros encontramos lo que es el español de la propia España, el español chileno, el español venezolano, el español de las personas del contexto peruano. Todas aquellas personas hablan lo que es el español, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero recuerda, cada palabra, cada significado tiene su propio contexto, ¿verdad? Además, el acento va a tener va a sufrir una variación, ¿verdad? Correcto. Dentro de estas variaciones del dialecto vamos a encontrar lo siguiente, como por ejemplo en el punto fonético. Nosotros vamos a encontrar que muchas de las personas van a variar al momento de pronunciar alguna palabra. Como por ejemplo, teniendo en cuenta el contexto piurano, algunas personas, por ejemplo, dicen: mira para arriba y sabes, Julito, el tiempo o si va a llover. ¿Verdad? Siempre lo hemos escuchado, por ejemplo, en algunos casos las personas del Alto Piura o del Bajo Piura, ¿verdad? Correcto, muy bien. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el sintáctico, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero, profesor, ¿a qué se refiere lo que es el sintáctico? Pues, este se da cuando se comienza a desarrollar lo que es una modificación en la construcción de frases u oraciones. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros no le damos el lugar correcto de las palabras, lo alteramos, ¿ok? Como por ejemplo, el siguiente caso es: de la esquina de su casa, su kiosco está. Y lo correcto sería: su kiosco está de la esquina de su casa, ¿verdad? Correcto, hay una alteración gramatical ahí, ¿verdad? Correcto, muy bien. Otro punto es con referencia a lo morfológico, a la estructura de la palabra. Como por ejemplo, ya estamos cerquitita. En vez de decir ya estamos cerca, simplemente se está comenzando a alterar lo que es la gramática y sería ya estamos cerquitita. Eso te lo voy a explicar a detalle en lo que son las videoconferencias, ¿ok? Muy bien. Otro punto es el semántico. Sabemos que el semántico está relacionado con el significado de cada palabra. Tenemos el siguiente caso. Cuando nosotros hablamos de mona, por ejemplo, el término mona en el espacio venezolano va a significar aquella mujer presumida. En cambio, acá en el contexto peruano, ¿qué significa la palabra mona? Pues mona lo vamos a entender como ah, el animal, el femenino del mono, ¿verdad? O la hembra del mono, ¿verdad? Correcto, muy bien. E incluso, como te dije, en cada espacio, en cada contexto va a haber estas variaciones, ya sea la variación fonética, sintáctica, morfológica o semántica, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la intención. ¿Ok? Correcto, muy bien.
Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es el sociolecto. Muy bien, pero ¿qué es? ¿En qué consistirá el sociolecto? Muy bien. Habíamos mencionado nosotros que el dialecto es una variante regional, ¿verdad? De acuerdo a un contexto. Muy bien. Entonces, el sociolecto, ¿qué va a ser? Pues viene a ser una variación que se presenta en la sociedad de acuerdo a los niveles sociales. Ojo, de acuerdo a los niveles sociales. En este punto va a estar vinculado lo que es la lengua, la forma de hablar. ¿Ok? Correcto. Ojo, además, que tenemos que mencionar, tenemos que tomar en cuenta que es una variante diastática. ¿Ok? Muy bien, en tu módulo dice lo siguiente. Es la variación de una lengua de acuerdo con un grupo social que lo habla. Correcto, muy bien. Ejemplo, aquí va a estar vinculado lo que son las siguientes variantes. El sexo, el nivel académico, la edad, etc. En algunos casos también va a estar influenciado lo que son algunos grupos. ¿Ok? Muy bien. Como por ejemplo, vamos a encontrar la siguiente clasificación. Te voy a invitar a que sigas prestando bastante, pero bastante atención. ¿Ok, campeones? Va. Tenemos la siguiente variación social. Vamos a encontrar lo que es el nivel super estándar. ¿Ok? Correcto, muy bien. En este punto, ¿en qué consistirá? También, antes de hablar a detalle, cada uno de ellos también tenemos que mencionar el nivel estándar e incluso el nivel subestándar. Recuerda, es decir, que nosotros dentro de la lengua, si hablamos en el punto sociolecto, vamos a encontrar esta clasificación. ¿Ok? Por supuesto. Pero profesor, una pregunta. ¿Cómo yo puedo reconocer el nivel superestándar? Pues este tipo de lengua lo va a utilizar especialmente personas de culta o incluso muchos de los poetas, muchos de los escritores utilizan este tipo de lengua, ¿ok? O este nivel de la lengua, correcto, muy bien. ¿Qué dice tu módulo? Tu módulo dice lo siguiente. Dice, lengua literaria, cultivada por los escritores en sus obras literarias. Este nivel se nutre de los elementos de la lengua estándar culta. Posee un vocabulario culto y poco usual. Su sintaxis, ojo, la estructura de las palabras de la oración, es muy cuidadosa y admite complicaciones, construcciones, abunda lo que son las metáforas, las comparaciones, en pocas palabras, vamos a observar la presencia de las figuras literarias e incluso vamos a observar también la sensibilidad estética del usuario, es decir, del emisor o del receptor, como lo queremos nosotros mencionar. Un, eh, un ejemplo vienen a ser los poemas por ejemplo, de Becker, de muchos de los escritores que nosotros conocemos. Incluso este nivel también lo vamos a encontrar en ciertas investigaciones científicas, ¿ok? No te me vayas a olvidar. En cambio, el nivel estándar, viene a ser que es de uso general, hablado por las personas cultas. Está presente en la escuela, iglesia, talleres, entre otros. Las variedades principales son, aquí nosotros vamos a encontrar lo que es una lengua culta o una lengua coloquial. El nivel estándar es la que nosotros comúnmente la utilizamos para poder interactuar con nuestros padres, para poder interactuar con nuestros amigos, para poder interactuar con el docente de clase, etc. ¿Ok? Y el último es el nivel subestándar. Si te das cuenta, hay una clasificación, hay una estructura, ¿verdad? Es como si fuera una pirámide, ¿verdad? La superestándar están las personas que tienen un mejor léxico. El nivel estándar son aquellas personas en el cual respetan lo que son las normas gramaticales, pero no se lucen, así por decirlo de esa manera, ¿verdad? Correcto. Y el nivel subestándar son aquellas personas que no tienen un conocimiento de lo que es la gramática y por lo tanto alteran y pues posteriormente lo vamos a clasificar de los siguientes puntos, para lo cual te voy a invitar a que prestes bastante atención. El nivel subestándar vamos a encontrar lo que es el punto popular y lo vulgar. ¿Ok? Por favor, no te me vayáis a olvidar. Cuando nosotros hablamos de popular, vamos a observar o
se va a hacer presente aquellos hablantes de transición, es decir, aquellos que emplean una forma de lengua casi estándar, ojo, casi estándar, no te me vayas a olvidar. En cambio, la lengua vulgar, o bueno, aquellas personas que van a utilizar esta lengua, son aquellas que incluyen términos groseros, no pretenden en absoluto usar un lenguaje estándar, como por ejemplo, eh, nivel estándar. Nosotros vamos a observar, bueno, un caso similar puede ser, qué hermosos ojos que tienes, ¿verdad? Correcto, muy bien, nivel estándar. Muy buenos días, estimados padres, muy buenos días, estimados docentes en general, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahí nosotros estamos lo que es, nosotros podemos utilizar un nivel estándar, ¿verdad? Y por ejemplo, en lo que es vulgar, los términos serían, algunos casos, cuando nosotros queremos mencionar, por ejemplo, Tombo, por ejemplo, Johnny Pacheco, ¿verdad? Etc., ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, dentro de lo que es el tecnolecto, nosotros vamos a poderlo asociar, ¿qué? ¿En qué va a consistir? Pues fácil, presta bastante atención, ¿ok? Muy bien. Lo vamos a clasificar de la siguiente manera. El tecnolecto viene a ser un vocabulario léxico que emplea un determinado grupo social y profesional, que solo lo entienden parcialmente el resto de la comunidad lingüística, es decir, aquellos que solamente conforman dicha comunidad lingüística, aquellos en el cual son parte de dicho grupo. Es decir, por ejemplo, si yo te hablo de los médicos, pues simplemente los médicos van a utilizar sus propias palabras en el cual simplemente un médico le dice al otro médico, por favor, sácame al estudio de hematomas a este paciente. Simplemente el otro doctor, o por ejemplo, un enfermero simplemente le va a entender porque está dentro de su tecnolento, ¿verdad? O como por ejemplo, un docente cuando quiere tener una comunicación con otro docente simplemente le dice, la situación significativa viene a ser esto, la problemática, etc., ¿verdad? Pero profesor, tengo una pregunta. ¿Y los pescadores también utilizarán tecnolectos? Claro que sí. Todo, por ejemplo, cuando te mencionan lo que es marea alta, por ejemplo, lo que está salado, por ejemplo, cuando cuando utilizan un término para poder expresar que los peces están pequeños o cuando no hay pesca, etc. Estas palabras van a estar de acuerdo a su propia comunidad lingüística. No te me vayas a olvidar. Además, tenemos los siguientes ejemplos. A ver, mira, observa. Tenemos acta, alegato, fallo, predio, litigio, allanamiento, recursación, nulidad, etc. Si te das cuenta, todas estas palabras nosotros lo vamos a ver enfocado en qué? En el campo del derecho, ¿verdad? En el espacio de los abogados, de los jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas tienen un estudio, ¿verdad? Correcto, muy bien. También debemos de mencionar lo que son las jergas. Como te lo había mencionado anteriormente, la jerga viene a ser aquellos términos que nosotros comúnmente en algunos casos lo utilizamos para poder emplear, o bueno, o también se va a emplear en un determinado grupo social y profesional que solo lo entienden parcialmente el resto de la comunidad lingüística. Ojo, va a estar relacionado con lo que es tecnolecto, pero la jerga siempre nosotros lo hemos conocido de una manera un poco vulgar, ¿verdad? Correcto, muy bien, exactamente. Hay que mencionar que la jerga es usado especialmente por muchos de los jóvenes, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Mucho, como por ejemplo, el término que nosotros comúnmente lo utilizamos, ¿verdad? Javier, hey, ¿cómo va con tu ganado? ¿Verdad? Por supuesto. O por ejemplo, ¿sabes qué? F contigo, F, ¿verdad? Por supuesto. Estos términos nosotros los usamos, ¿verdad? Porque somos jóvenes, ¿verdad? Correcto. O también, como yo te lo había mencionado, en algunos sectores académicos también vamos a encontrar. Algunas de las jergas que podemos notar vienen a ser tombo, papaya, por ejemplo, cuando el profesor te pregunta, ¿qué tal el examen de gramática? Y tú dices, uff, profe, estuvo papayita, ¿verdad?
Por supuesto, ¿verdad? O incluso cuando decimos Johnny Pacheco, ¿verdad? Por supuesto. Ahí nosotros vamos a encontrar ciertas variedades de jerga, ¿ok? Muy bien. También tenemos que observar lo que es la gramática. Sabemos que la gramática, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, se le denomina así a una rama de la lingüística que se ocupa de analizar la composición de la lengua. En realidad, el término gramática se refiere a estructura, es decir, que cada lengua tiene características particulares de composición. Al estudio de esas características estructurales se le denominan también gramática. Además, tenemos que mencionar que es el conjunto de reglas que gobiernan una lengua, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, nuestra lengua es el español. Y por lo tanto, el español tiene ciertas reglas que se tienen que cumplir sí o sí. Y nosotros lo vamos a clasificar de dos puntos, la descriptiva y la normativa. Dentro de la descriptiva, nosotros vamos a clasificarla de la siguiente manera. Vamos a encontrar lo que es la ciencia de la morfología, la sintaxis, fonología, semántica, etimología, fonética, etc. En cambio, la normativa, nosotros vamos a observar lo siguiente, que viene a ser que aquellas normas, por ejemplo, las normas de la acentuación, si es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, ¿verdad? Correcto, tenemos que saber esas leyes, esas reglas para poder acentuar, en qué momento se acentúa, en qué momento no se acentúa, ¿verdad? Correcto, muy bien. Las normas para la puntuación, para el uso correcto de qué? Del punto seguido, del punto aparte, de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, ¿verdad? De los signos de las comillas, los paréntesis, etc. ¿Verdad? Correcto, muy bien. Luego vamos a encontrar las normas para el uso correcto de la grafía. Por ejemplo, la diferencia de la B y la V, la diferencia entre la doble L y la Y, la diferencia entre la C, S y Z, ¿verdad? Correcto, muy bien. Además, tenemos que mencionar que las normas para el uso correcto de las mayúsculas. ¿En qué momento yo voy a utilizar o en qué momento tengo que utilizar las mayúsculas? Sabemos que las mayúsculas van al inicio de un texto. Debemos de mencionar que van después de un punto, ¿verdad? También tenemos que mencionar que los sustantivos propios van con mayúscula, ¿verdad? Por supuesto, hay una variedad de reglas que nosotros tenemos que tomar en cuenta con relación a las mayúsculas. Otra normativa de la gramática es con referencia a las normas para el uso de abreviaturas, como por ejemplo, cuando nosotros queremos abreviar la palabra doctor, ¿verdad? Correcto, tenemos que saber cuál es la abreviatura de esta palabra, ¿verdad? O por ejemplo, cuando que hemos dicho la palabra, a ver, licenciado, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ahora, otra normativa dentro de lo que es la gramática, vamos a encontrar las normas para el uso de escritura dudosa. Por ejemplo, las palabras homófonas, las palabras homógrafas, etc., ¿verdad? Correcto. Aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, en qué momento se escribe eh, la palabra tubo con la otra palabra tubo, ¿verdad? Si nosotros observamos, tienen el mismo sonido, pero en la escritura es diferente. Y eso, todos estos puntos lo vamos a ver durante todo el proceso del curso de gramática. Por favor, te voy a pedir de que no pierdas los apuntes que te estoy dando el día de hoy. ¿Ok? Va. Bueno, campeones, hasta aquí nos vamos a quedar con todo lo que es la referencia de este tema, con referencia a las variaciones de la lengua. Por favor, te voy a invitar a que asistas de manera puntual a las videoconferencias, además de que presentes también tus tareas. Si es que no has presentado tus tareas, pues te voy a invitar a que lo presentes y me envíes un mensaje. También te invito a que la actividad que lo vas a presentar, pues lo debes de hacer con el formato PDF. Sí, campeón, sí, campeona. Bueno, me despido con un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios y la Virgen María me los cuide a cada uno de ustedes.